Pues iniciamos con la Bolsa de Valores de Nueva York. El Dow Jones cerró con importantes pérdidas. Juan Musi tiene la información a detalle. ¿A qué se debió esta caída tan alarmante? Te escuchamos. Pues buenas tardes. Buenas tardes, Luis Carlos y Magda. Qué gusto saludarlos. Tenía tiempo de no hacerlos. Qué gustazo, como siempre. Oigan, pues déjenme les comento que el movimiento de baja continúa. Todavía le quedan unos minutos al mercado allá abierto en Nueva York. Ya la baja en el Dow Jones, que es la más dramática, pues en el último año prácticamente, no solo en el año calendario, en los últimos 12 meses, está de momento en 2.7%, prácticamente alcanzando las 700 unidades. No es de la magnitud de un crack, pero es un movimiento sumamente negativo y muy relevante. Yo creo que aquí influyeron muchos factores, pero el principal pues ha sido el discurso de la señora Yellen de la Fed cuando en su última intervención que tuvo el miércoles, y por eso la bajada ayer y todavía se ha pronunciado más hoy, en el que anticipa que las tasas van a seguir subiendo y que por lo menos ella veía que en el año va a incrementar 3 veces la Reserva Federal, por lo menos, lo señaló varias veces, por lo menos. Entonces, cuando termine este discurso y al día siguiente abren los mercados, los bonos, sobre todo los rendimientos en los bonos de renta fija, empiezan a incrementar, y un bono que llevaba muchos meses estacionados, el bono de 10 años en 2.4%, abruptamente el jueves estuvo en 2.7 y hoy se fue hasta el 2.85%. ¿Qué pasa cuando los rendimientos en la renta fija mejoran o en los bonos mejoran? Pues que mucho dinero que está invertido en la bolsa se cambia a los bonos. En pocas palabras lo que dice es, pues me voy a subir a un rendimiento que quizás va a ser menor que el que me pueda dar las acciones o la bolsa, pero sin el riesgo de que se bajen, y el premio por estar invertido en algo muy seguro, como los bonos del Tesoro, me lo están mejorando. ¿Para qué arriesgar? Y mejor me cambio. Entonces, un flujo de salida muy fuerte de dinero de las bolsas hacia los bonos está provocando esta baja muy importante, y yo creo que se ha exacerbado porque hay algunas corredurías, algunos bancos norteamericanos muy importantes, pues que dicen que ya es momento de tomar un respiro en las acciones y de cambiarse hacia los bonos. En lo personal, Luis Carlos y Magda, yo creo que este movimiento está siendo un poco exagerado hoy, quizás continúe la semana entrante. No estoy viendo las proporciones de momento de un crack o de una crisis bursátil, y simplemente creo que este movimiento de tasas de interés en el que se han incrementado y mejorado los rendimientos, pues es un movimiento natural el que se cambie dinero de la bolsa hacia los fondos. ¿Por qué no creo que sea una crisis y por qué no creo que sea un crack de proporciones considerables? Pues porque la economía norteamericana sigue estando muy fuerte, sigue estando muy sana. Hoy mismo se proclamaron 200,000 nuevos empleos en el mes de enero del 2018, o sea, arrancan con el pie derecho también en el tema del empleo. Y las empresas que reportan en la bolsa están reportando en estos momentos sumamente bien, es decir, esas empresas están teniendo utilidades muy importantes, y eso es lo que más sustento y apoyo le da al desempeño de las bolsas, el que las empresas que ahí están reporten con utilidades y tengan reportes positivos. Entonces, yo estoy viendo este movimiento como temporal, como un ajuste natural hasta cierto punto del mercado, y no como una crisis profunda. ¿Qué tanto influyó, Juan, el congelamiento de los retiros de esos fondos que invirtieron en hipotecas en Estados Unidos de parte del banco francés? Yo te diría que todo influye, porque hasta las declaraciones que salieron de otros bancos, como te decía, de Bank of America o Bank of New York, diciendo que pues ya era lógico un respiro. También, por ejemplo, el hecho de que la tasa de interés se suba de 2.5 a 2.8, o sea, todo contribuye, pero no creo que haya sido determinante en este caso este congelamiento. Lo que sí creo que tiene más que ver, insisto, es pues este pretexto y este respiro de gente que ya ha ganado mucho dinero durante 8 o 9 años en la bolsa en Estados Unidos. Lleva 9 años dando rendimientos positivos, Luis Carlos. Es una fiesta ya de 9 años, y sí, pues de pronto es lógico y de pronto agarra pretextos el mercado, y creo que este que comentas de las hipotecas es un pretexto más, como para tomar la gente que ya tuvo un desempeño muy bueno, tomar un respiro, salirse con utilidades. Y también es una oportunidad para aquellos que pensaban que estaba caro, pues también para empezar a entrar, ¿no?
Por eso te decía, yo creo que es probable que también el movimiento de baja pueda continuar algunos días la semana entrante. Juan, hola, ¿cómo estás, Juan? Qué gusto saludarte también. Igualmente. Esta caída de alrededor del 1.35% en este índice que pertenece al sector industrial, como tú bien lo mencionabas, ¿en qué puede repercutir en la economía de nuestro país y sobre todo en los valores tanto en la bolsa mexicana como también las cuestiones financieras? Pues mira, al final cuando los movimientos de aversión al riesgo se propagan, al final podrían tener un efecto también a la bolsa mexicana. ¿Qué fenómeno de aversión al riesgo estoy viendo? Pues que al ver cara la bolsa en Estados Unidos y al quererse cambiar de las acciones a los bonos, pues también podríamos ver un movimiento en espejo aquí en México. No veo una afectación similar ni podría tampoco ser idéntica, porque no es comparable lo bien y lo mucho que ha pagado la bolsa norteamericana comparado con la mexicana. En el mismo lapso de 8 años que le comentaba a Luis Carlos que las bolsas norteamericanas han pagado rendimientos espectaculares, la bolsa mexicana ha pagado muy buenos rendimientos, pero nada en comparación, ¿no? Entonces, yo no veo una afectación de corto plazo y simplemente te diría, yo creo que con la reforma fiscal recién aprobada por el gobierno del presidente Trump, yo creo que al final la bolsa norteamericana va a volver a tener un año positivo, independientemente ahorita de este mal trago, de este mal episodio. Perdón, ¿y cuál es la perspectiva en relación a esto que nos comentas del movimiento que se generará en las tasas de interés allá en Estados Unidos? ¿Cómo repercute también en nuestro país? Pues yo creo que el Banco de México, por ejemplo, ahora en su reunión de febrero con estos eventos, va a estar más obligado o de cierta forma más comprometido a tener que subir la tasa de interés que hoy está en 7.25 a 7.50. Porque esto que les comentaba al principio, de que al estar el bono de 10 años en Estados Unidos al 2.8, pues provoca un reacomodo de dinero en el mundo. Vean cómo ayer, por ejemplo, el tipo de cambio estaba a 18.30 y hoy volvió a tocar el 18.60, se subió 30 centavos, pues porque hubo dinero en pesos que se convirtió a dólares para irse a invertir a esta tasa. Entonces, por supuesto que va a tener repercusión en las tasas locales y yo creo que va a comprometer y obligar al propio banco a subir la tasa en febrero. Si dices que se recuperará los puntos de la bolsa, no pasará gran cosa en la economía estadounidense. ¿Qué pasa en los próximos días, semanas con el dólar respecto al peso mexicano? Yo creo que el peso pasa por muy buen momento y el buen momento por el que atraviesa el peso viene más por el optimismo que existe con que el TLC no se rompe y que ya el equipo de Donald Trump está más abierto a negociar. Hay que mencionar que los temas más sensibles y delicados del TLC no se han visto a profundidad y esos van a seguir siendo delicados, álgidos y van a provocar volatilidad, pero yo creo que este movimiento de tasas ahorita va a provocar un fortalecimiento del dólar, porque va a haber dinero no solo de México, pero del mundo regresándose al dólar norteamericano ante este ofrecimiento de mejores tasas de interés, y también creo que el activo o la inversión en bolsa de momento pues va a estar ajustándose producto de este mejor refugio. Un poco la lógica que usan los inversionistas es, si ahorita me están ofreciendo un mejor rendimiento sin arriesgar en bonos que son muy seguros porque son bonos respaldados por el Tesoro norteamericano, ¿para qué me arriesgo en la bolsa, no? Pero yo te digo, como veo una economía norteamericana fuerte, como veo buenos reportes de las empresas, es decir, la información fundamental y de fondo creo que está bien. Y además veo una reforma fiscal que les va a dar más dinero a las empresas porque van a pagar menos impuestos. Por eso es que confío y veo que no va a ser un crack y que este efecto va a ser de corto plazo. Entonces, sí podríamos ver un peso debilitándose frente al dólar por esta alza de tasas en Estados Unidos y por este mini crack bursátil, digamos. Y pues desde luego que también veo un peso que va a sufrir más conforme más se acerquen las elecciones. El tema elecciones para presidente aquí en México creo que le va a aportar una gran volatilidad al peso mexicano y más si sigue encabezando las encuestas Morena, pues porque ese partido y ese candidato no es el favorito de los mercados. Preocupa. Sí. Ahora, esta presión que vamos a estar viendo sobre el peso, ¿en qué niveles podría fluctuar en los próximos meses, Juan? ¿Volveremos a ver pues la cotización del dólar en 20, más allá de 20 pesos?
Si el TLC se vuelve a empañar y Trump, en cualquier momento, que de Trump todo se puede esperar, vuelve a decir que va a acabar con el TLC y se va a levantar de la mesa, estoy poniendo un escenario hipotético, ¿no? Sí. Y vuelve a amenazar con que se acaba y es el peor tratado que tiene Estados Unidos, etcétera, etcétera, esa retórica que ya conocemos. Sí. Y además, conforme más se acerquen las elecciones, sigue estando encabezando las encuestas Andrés Manuel, por supuesto que el tipo de cambio puede sobrepasar los 20 pesos sin ningún problema. En cambio, si vemos buenas negociaciones del TLC, si vemos que eso progresa y que la siguiente ronda de negociaciones se sigue avanzando y se ve con buena voluntad a los norteamericanos, y en las encuestas empiezan a acercarse los otros dos candidatos, también podría bajar de 18. Yo en pocas palabras les diría, si esos dos temas salen bien, TLC y elecciones, el tipo de cambio puede bajar de 18. Si esos dos temas salen mal, el tipo de cambio sin duda puede superar los 20 o los 21. Y la otra que puede pasar es que de esos escenarios, pues uno salga bien y el otro salga mal, y ahí la combinación pues podría tener un tipo de cambio entre los 19 y los 20.50. Ahora, ¿qué pasa si se alarga la negociación, la renegociación del Tratado de Libre Comercio, como algunos suponen podría suceder, y que quede hasta después de las elecciones, tanto las que hay aquí en México como las que hay precisamente en Estados Unidos y Canadá también? Desde el punto de vista del tipo de cambio, nos conviene, porque es un poco como lo que están haciendo los norteamericanos con las discusiones presupuestales, que nada más las están pateando, están comprando tiempo. Mientras nosotros compremos tiempo, vamos a seguir exportando los mismos automóviles, los mismos productos agropecuarios y los mismos productos y bienes, ya sea producto terminado o intermedios. Entonces, diferir esta negociación o prolongar las negociaciones nos conviene desde el punto de vista de que pues no se están afectando los números de las exportaciones con destino a Estados Unidos, ¿no? Entonces, estratégicamente podría ser una buena decisión seguirlo postergando y postergando. A mí sí me daría miedo, en lo personal, y lo comento abiertamente, dejarle esta negociación del TLC a una administración que llegue y que creo que estaría menos preparada que la que está haciendo estas negociaciones. Estoy hablando estrictamente del equipo de México que está negociando el TLC, creo que lo ha hecho muy bien. Y creo que valdría la pena que este equipo terminara esas negociaciones. Con esta caída se vieron también afectadas y perjudicadas, pues sobre todo empresas tecnológicas como Microsoft, como Apple, pero también empresas petroleras, Exxon, Chevron, etcétera. Se verá afectado el precio de la gasolina por estas caídas en las petroleras más importantes o en la mayoría de Estados Unidos. ¿Se verá afectado el precio de la gasolina aquí en México? No, fíjate, Luis Carlos, que yo confío que el precio va a seguir estable. Políticamente ahorita nadie se atreve a moverle mucho al tema de la gasolina, y más después del gasolinazo, que yo lo he defendido porque creo que el gasolinazo fue un impuesto necesario y generalizado que le urgía a las finanzas públicas del país, pero yo creo que no tendría afectación alguna en los precios y mucho menos de manera inmediata. Lo que sí te podría tener en un momento dado afectación en los precios de la gasolina es si la OPEP, es un ejemplo hipotético, ¿no?, y los países no adheridos a la OPEP siguieran bajando los niveles de producción y el West Texas, el petróleo de referencia, fuera arriba de los 70 o 75 dólares, pues sí vendría un necesario aumento a los precios de la gasolina, porque no podríamos ahorita subsidiarla, ¿no? Pero no creo que esta caída en las petroleras y en la bolsa en lo absoluto tenga un efecto sobre los precios de la gasolina, no en el corto plazo. Habría que estar entonces en estos días, digamos, tranquilos y en la expectativa de que la caída del día de hoy en este índice del 1.35% allá en Wall Street no va, digamos, a sacudir ningún índice, ningún aparato financiero aquí en nuestro país. O desde tu perspectiva, Juan, pronto vamos a estar viendo al gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz, pues tomar algunas decisiones en relación a las cuestiones financieras. No, yo creo que tendría que alargarse este sentimiento y prolongarse esta mala racha de la bolsa norteamericana. Y mira, hay que destacar algo. Ya les dije de 8 años súper positivos de la bolsa. Enero fue espectacular para las bolsas. Entonces, aún y con esta baja,
van súper positivos los índices bursátiles. Entonces, si este sentimiento no se propaga o no se prolonga, yo no creo que tenga mayor repercusión que simplemente un muy mal viernes de los índices accionarios norteamericanos. Ya. Esperamos un nuevo día, una recuperación para cuando se reactive la bolsa mexicana, cuando se reactive el Dow Jones allá por el lunes, martes, la próxima semana. Sí, hay que recordar que nosotros no abrimos el lunes, entonces podríamos ver un fuerte movimiento el lunes mismo en Estados Unidos de recuperación, o podría continuar este movimiento, y pues nosotros seguramente reflejaremos lo que pase en la sesión de lunes en Estados Unidos hasta el martes, porque para nosotros el lunes es feriado, no abre la bolsa. Entonces, eso ayuda en el caso de México, claro, en relación a lo que pasó en Estados Unidos, para también tomar calma entre los inversionistas y entre todos pues, los movimientos que se hacen en las bolsas, ¿no? Por supuesto, si el lunes es más racional y el movimiento ya no es tanto de pánico y de escapada de la bolsa, por supuesto que ayuda y podríamos tener un martes mucho más tranquilo. Bien, Juan Murci, vamos a estar al pendiente de esta información. Cualquier movimiento que se dé en la economía estadounidense o que afecte en la economía mexicana, pues nos seguiremos enlazando, ¿te parece? Me parece perfecto, estoy aquí a sus órdenes, ya saben, con muchísimo gusto, y simplemente yo le diría al auditorio y a la gente que nos ve, pues que no hay que reaccionar de pánico. Sí. Las bolsas han dado muchísimo, esto es simplemente una toma de utilidades, así hay que verlo, y hay que dejar correr más tiempo y más información. Yo creo que la información fundamental económica de los Estados Unidos, aunado a la reforma fiscal que promueve que las empresas tengan todavía más utilidades, son más fuertes y más poderosas que un movimiento de este tipo como el que estamos viendo hoy, que ya incluso obedece hasta de pánico, ¿no? Ya deja de ser incluso hasta racional, ¿no? Gracias por darnos luz en este tema, Juan. Te mandamos saludos, te agradecemos mucho que nos hayas ampliado toda esta información y pues que nos des la perspectiva de lo que puede suceder en los próximos días. Gracias, Juan Murci. Un placer como siempre, Magda. Qué gusto saludarlos. Igualmente. Muy bien.